Tlen paksuxin wan tikinkakgalhakgaxpatpatetla uku. Kinkakgalhtawakgamaw xla Derecho con enfoque intercultural tercer semestre antak Universidad Intercultural del Estado de Puebla. Uku kmiman kalixakgatliyan wan nema xla kilhtsukut xla kachikin Ginio antak Morelos. Akin wan tiklimakaskuj uyma wa Miguel Ángel Ruiz Domínguez, Brenda García Ramírez, Marta Ruiz Jerónimo, Edgar Méndez García, Roberto Villalba Ramírez, Chuakit Kiwanikan, Paulina Santiago Pérez. Uyma lux lakaskinka tlan nali makaskujaw chu nalakgapasaw tukuxpalakata uyma xlakaskinka pus anta uyno nakatsiyaw lan tlakilhtsukut tuku litixtulh tuku paks xa litalakgaputsilh xpalakata tlan nalay uyma kachikin xla Ginio antak Morelos. Akxnitiawan pi akxnitsukulh uyma wan pi gobierno xa puxku Morelos wan pi akxnitia tlawalh uyma kachikin niwa limakgputsalh niku kgalhlit wilakgolh xgente, sino que anta xa tsukulh limakgatakgsa chu likgalhtakgskan xla takachikinin wan ti liwinachiwinan xatachiwin náhuatl chu lan tla ankgoy xculturakan lan tla skujkgoy chu tuku tlawakgoy xatamakattilakgapsa xla usos y costumbres. Uma nakamapakuinian tuku tlakg xlakaskinka tiku matapakgsekgolh anta akxnitia kilhtsukut uyma kachikin wan pi akxnitia kdebate xla Cámaras de Diputados anta el 17 de abril de 1864 wan pik xla decreto presidente Benito Juárez tatlawalh akgtum xa decreto Estado Libre y Soberano de Morelos tanin kamamakgtanunika xla distritos de Cuernavaca, Cuautla, Jonocatepec, Tetelca y Yautepec. Pus chuna uyma nalimakgalhtakgsaw xla paks kachikin xa Ginio pi tatanokglhkgomaw xla kgalhkucha axan kachikin chu kgalhtujun kitsis comunidades anta tani wilakgolh uyma. Nachuna naakgsanaw piwa wan ti makapuxkunin antak Morelos wanikan Graco Ramírez wan ti makilhtsukilh uyma xla tsukulh malakxija lan tlan nawan xla constitución xla estado xpalakata uyma para que tlan naskujkgoy akgatunu kachikin nema kawanikan Coatetelco, Cuentepec, Tetelcingo, Xoxocotla anta uyno klimapakgsinkan. Nachuna kinkawaniyan akxnitia uyma kilhtsukulh katatanokglhi xli makgtayankan xla Tlatanatime uyma wanikan lakchixkuwin chu lakpuskatin wan ti lakgskgalalh antak kachikin xla Ginio wan ti nema mapakgsekgoy xla akgtati poblados nema takamapakuilh lijata. Chuna nakinkawaniyan pi nakikilhkgapsatkan lan tla o chu tuku xpalakata uyma kachikin chuna kawanikan. Pulha tlan namakgatakgsaw xla Coatetelco taniwan pi uyma xkachikin tanilan chuwi makgasa luwa. Wilpa xla Xoxocotla uyma tanilan chiwilkgolh makgasa ocotes xalak makgan. Wilpa xla Tetecala tanilan chuwi chiki xachiwix. Wilpana Yautepec tanilan chuwi makgat chu xlilanka pericón
Wilpana'na Hueyapan tanilanga chuchuchwi chu ama qapitz'ina'na tlan na'aqsanqoyaw. Kinkawniparean pi anta xlaxtachiwinkan como lata aqsaw lijata xa lakaskinqoy náhuatl tanitlaqlhuwa xa xqalhiqo xlitachiwinkan wanikan yutu azteca. Uyma tanixakan xa xtapaqsekgoy xwi aqtutu zonas ecológicas tanitipalhuwana'na xwi xmetros de altitud kan. Uyma akxni tiyana'na tlawaparka kachikin kinka'aqsanian pi xlakaskinka tlawaka takgatskinin liwana takamaktsinikan wan tipaks tapakgsekgo anta. Xpalakata na'na tlawaka tamakxtumit xla li kilhtiyat xtachiwinkan chikstukan como xpalakata ta'akgsalhlijata piwa uyma kilhtsukut nika'akglakgwalalh sino que paks xkatsekgo paks gente tiku anta xlamakgolh kumnina xlalh uyma nixkatsi wa pi tlan xlalh lan tlan xkitaxtulh. Entonces anta uyma na'ukxilhaw wa nema kincompañeros nikinkalixakgatliparakgoyan. Como antecedentes tenemos que los pueblos originarios morelenses han luchado desde la conquista española para mantener en sus manos el manejo de sus propios recursos, su tradición, su cultura, así como el destino de sus vidas. Posteriormente, durante su campaña electoral al gobierno morelense, que fue Graco Ramírez, tomó la bandera para la creación de municipios indígenas, mientras que el objetivo de esta municipalización no eran los mismos al de los pueblos indígenas. El espacio donde habitan estos municipios habla la lengua náhuatl, mixteca, tlapaneco y zapoteco. Estas se ubican en 3 zonas ecológicas distintas. La zona norte corresponde a la Sierra Alta. Esta es caracterizada por tener un clima húmedo frío. En cuanto a su ecosistema, mantienen lo que es el pino, oyamelos, cipreses, encinos y cedros. En esta zona se ubican los pueblos náhuatl de Hueyapan, Coajomulco, San Juan Tlacotenco, Ocotepec y San Juan de los Laureles. La iniciativa de la creación de los municipios indígenas en Morelos, el gobernador presentó su iniciativa para reformar el artículo 40 de la Constitución Política del Estado de Morelos, con el fin de brindarles autonomía a las comunidades indígenas para la creación de nuevos municipios, ya que este artículo 40 establecía en el inciso segundo que 30,000 habitantes se necesitaban para crear un municipio. Sin embargo, esta fue reformada, pero nada más para las comunidades indígenas. Para ello se realizó el estudio antropológico de lingüísticas y de percatarse de que mantienen sus usos y costumbres. Para que todo este proceso se llevara a cabo de las creaciones, tuvo que pasar 30 años de intento para que se diera la oportunidad de autonomía para desarrollarse como convicción a Sosocotla, Coatetelco, Tetelcingo y Hueyapan. También destacando que los indígenas son una sociedad con origen, historia o antecedentes de la participación de todas las luchas, por eso exigían su propia independización o el reconocimiento como un pueblo originario. Por eso mismo, no se debe seguir el criterio de numeración al que se refiere el artículo 40, sino de la disposición determinante de los habitantes que se identifican como indígenas. Los que participaron en la creación de los municipios por la unanimidad, el Congreso del Estado aprobó la creación de los primeros 4 municipios indígenas, que son Sosocotla,
Coatetelco, Hueyapan y Tetelcingo, pertenecientes al actual puente de Ixtla, Miacatlán, Tetela del Volcán y Cuautla. Para la firma del acuerdo en este documento estuvieron presentes la presidenta del DIF de Morelos, Elena Cepeda, el secretario de Gobierno Jorge Messenger, Guillén y el coordinador para la reforma política de las comunidades indígenas, Francesco Taboada, quienes ellos fueron que acompañaron al gobernador del estado para llevarse a cabo la iniciativa de las creaciones. Para la presentación de la iniciativa se contó con la presencia de los Tlamatínime, que son considerados los hombres y mujeres indígenas de las comunidades. A través del secretario de Gobierno, Jorge Messenger, el gobierno de Nueva Visión entregó la presidencia de la mesa directiva del Congreso del Estado a Lucía Mesa Guzmán, la iniciativa de derecho, para que realizara la creación de municipios indígenas. En la presidencia de la mesa directiva, donde estuvieron presentes los diputados David Martínez, Arturo Flores Socorio, encargado de la política interna de gobierno de Morelos, dijo que la iniciativa traerá grandes beneficios a las comunidades, ya que ellos podrían decidir su autogestión en usos y costumbres, además que tuvieron la posibilidad de la modificación del artículo 40 para poder constituirse como tal, con características de un municipio indígena. El 3 de agosto de 2017 se entregaron copias de la iniciativa a cada uno de los diputados integrados de las Comisiones Unidas de Gobernación, Gran Jurado y Ética Legislativa y de Pueblos Indígenas. Posteriormente, el 20 de octubre del 2017, se convocó a sesiones de las Comisiones Unidas de Gobernación, el Gran Jurado y Ética Legislativa de los Pueblos Indígenas para presentar y analizar el caso, que esta fue aprobada el siguiente dictamen, que hoy se pone como consideración de esta soberanía popular. Los municipios que se crearon en el estado de Morelos son Tepaneca, Xochimilca, Cuitlahuaca, Mixquica, Ocolúa, Chalca, Matlatzinca, Coixca, Machinalca, Tlahuica, Tlacasteca, Huetzotzinca y Cualcán. Los tlacahuicas y xochimilcas, también de ascendencia tolteca, se asentaron en el estado de Morelos, en el valle y el norte. Creación de los municipios indígenas. Al gobierno de Morelos se le sumaron algunos presidentes municipales, miembros del Congreso local, empresarios y funcionarios, quienes implementaron todo tipo de estrategias y presiones, algunas en franco abuso del poder, para que se crearan los municipios indígenas en Xochocotla, Tetelcingo, Coateltelco y Hueyapan. Quienes no querían que se crearan esos municipios indígenas porque afectaban sus intereses hacia algunos esfuerzos para revisar estos procesos. Se descalificaba a los pueblos y sus anhelos con argumentos tan increíbles como el uso de relojes y automóviles. Impedía reconocer a la gente como indígena. Se les acusaba de querer aparecer como indígenas cuando en sus pueblos llanos se tenía el 80% de hablantes del náhuatl para ser considerados indígenas. Llegó el momento de la promulgación de los municipios indígenas por parte del Congreso local. Varias comunidades, principalmente Tetelcingo, tomaron acciones de protesta y resistencia, ya que este pueblo había sido perjudicado porque no se reconocían 6 colonias como parte de su territorio.
Luego, el Congreso rectificó y añadió varias colonias. Autoridades de Cuautla reaccionaron en contra y acudieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El 17 de abril de 1869, por el decreto presidencial, se creó esta libre y soberano de Morelos, que se integró por los distritos de Cuernavaca, Cuautla, Janocatepec, Tetecala y Yautepec. Con la llegada a México de Maximiliano de Habsburgo, el presidente Benito Juárez se vio obligado a trasladar la capital del país a diferentes regiones. Dividió por decreto el 7 de junio de 1862 el territorio original del Estado de México en 3 distritos militares, en el cual el Estado de México y sus territorios, que ahora comprenden los estados de Hidalgo y Morelos, durante 5 años cada uno de ellos tuvo una vida autónoma, gobernador, militar, tribunal y jueces designados por las mismas autoridades militares. Una vez establecida la paz en la República en 1867, el presidente de México y el Consejo Federal recibieron solicitudes para el distrito de Morelos fuera autónomo. El 19 de diciembre de 1867, los diputados Francisco Leiva y Rosario Aragón apoyaron la iniciativa de conformar el nuevo estado, en la que se incluyeron los distritos de Tlalpan, Chalco. Pero sus habitantes pidieron pertenecer al Valle de México y fueron suprimidos por el futuro estado. La primera constitución del estado fue formada el 20 de julio de 1870 y proclamada en toda la entidad el 28 del mismo mes. Su división territorial en 5 distritos: Cuernavaca, Cuautla de Morelos, Janacatepec, Tetecala y Yautepec. El último municipio fue formado en territorio morelense fue Temuac, cuyo decreto que la creación fue en 1977. Actualmente el estado de Morelos se conforma por 36 municipios. El trabajo coordinado entre los 3 órdenes de gobierno es clave para focalizar las acciones y atender las necesidades de su población. Morelos es un estado de abundantes recursos hidrológicos. Todo su sistema hidrográfico se integra por afluentes de los ríos Amazin y Nechapa. En los pueblos nahuas la principal actividad económica es la agricultura, para la cual se emplean varios agroquímicos. La cosmovisión de los pueblos nahuas contemporáneos, concretamente los de Morelos, tiene origen en la antigua cosmovisión de los nahuas que compartían con los demás pueblos mesoamericanos y se basa en una magna oposición de la dual de contrarios, que fracciona el cosmos para su mejor comprensión. Las consecuencias y la lucha de la rebelión de los pueblos para hacer sus derechos. Sería muy difícil relatar en este espacio el proceso que llevó a 4 pueblos del estado de Morelos al ser promulgados municipios indígenas. Los pueblos originarios morelenses han luchado desde la conquista española por mantener en las manos el manejo de sus recursos y su tradición cultural, como también y el destino de sus vidas en el siglo XX. Xochocotla y Tetelcingo, ante la desarticulación de la educación pública escolarizada como efecto de la lucha armada zapatista, construyeron sus procesos educativos básicos propios para apoyar la vigencia de su tradición cultural indígena, concluyendo su lengua. Los gobiernos estatales y federales les confiscaron el control de sus procesos de educación y como consecuencia se fortaleció el anhelo de tener el control de la administración pública y la preservación de sus tradiciones frente a las cabeceras municipales y otros grupos de poder. Este anhelo aumenta en la década de los 70, cuando se intentó construir un aeropuerto en los terrenos de Xochocotla y también el de Tetelcingo. Estos pueblos se opusieron y no permitieron que se realizara la resistencia
Les costó enfrentar todo tipo de represiones, estado de sitio y violencia, fabricación de delitos, destierro y hasta los cambios de estatutos de la administración de gobierno, al grado de convertirlos en delegaciones, con lo que perdieron más autonomía, pero el anhelo se agravó en la consecuencia colectiva. Causas. Quienes no querían que se crearan estos municipios indígenas porque afectaban sus intereses y hacían unos esfuerzos para revisar estos procesos. Se calificaba a los pueblos y a sus anhelos con argumentos tan increíbles como el uso de relojes y automóviles. Por esa razón impedían reconocer a la gente como indígena y se les acusaba de querer aparecer como indígenas, cuando en los pueblos ya no tenían el 80% de hablantes de náhuatl para ser considerados como pueblos indígenas. Las comunidades aludidas buscaron con las leyes el fundamento de lo que define a los pueblos indígenas. Lo encontraron en la Constitución, en el Tratado 169 de la OIT, en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, entre otros. Todas estas leyes marcan esta abrupción como elementos definitorio principal. Todo esto tuvo que suceder para que se les diera el título de municipio. Poco a poco se fueron evidenciando las razones tras de los esfuerzos oficiales y sus aliados valerse de sus municipios indígenas para favorecerse de una mayor libertad para explorar los recursos naturales, controlar el flujo de los recursos vía proyecto, vía apoyo estatal y federal, así como la complicidad para mantener los territorios que más integra les abonan. Casi a todos los casos se encontraban los que aducían con el apoyo del Congreso local 2015-2018, con los usos y costumbres debían estar enmarcados en lo que manda la Ley Orgánica del Estado de Morelos. Otros mantenían que las leyes les daban la facultad de organizar y llevar a cabo a sus firmas de elección y gobierno según las normas de sus usos y costumbres. Resultado y beneficios de la creación de los pueblos indígenas en el estado de Morelos. Para empezar, asimismo, para comprender los resultados y posterior a ello los beneficios de la creación de los pueblos indígenas en el estado de Morelos, es necesario abordar sistemas jurídicos tal como Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Convenio 169 de la OIT, Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos. Conforme al artículo 2 constitucional, nos indica que la nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, que son aquellos que descienden de poblaciones que habitan en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales, políticas o parte de ellas. La conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar a quienes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas. La conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar a quienes se aplican las disposiciones de los mismos pueblos indígenas. Son comunidades integrantes de un pueblo indígena aquellas que fomenten una unidad social, económica, cultural, asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias, de acuerdo a sus usos y costumbres. Conforme al Convenio 169 de la OIT, el artículo 14 nos indica: deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de la propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. Además, en los casos apropiados deberán tomarse medidas para salvaguardar el derecho de los pueblos interesados a utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales de subsistencia. A este respecto,
deberá prestarse particular atención la situación de los pueblos nómadas y de los agricultores itinerantes. Los gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias para determinar las tierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión. Conforme a la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, en el título segundo de los elementos del municipio, capítulo 1 de la población, el artículo 6 nos indica: las personas que integran la población de los municipios podrán tener el carácter de habitantes, transeúntes y emigrantes. Conforme al artículo 7, los habitantes se considerarán vecinos de un municipio cuando, satisfaciendo los requisitos del artículo 6 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, se encuentren en alguno de los casos siguientes: tener cuando menos 6 meses de haber establecido su domicilio fijo dentro del territorio municipal, o manifestar expresamente antes del tiempo señalado en la fracción anterior en la autoridad municipal el deseo de establecer su domicilio fijo en el territorio del municipio y acreditar el haber renunciado ante la autoridad municipal de su domicilio anterior al derecho de vecindad que le correspondía. Agregando a lo anterior, mediante la interculturalidad, definida como la interacción entre culturas, asimismo como el proceso de comunicación e interacción entre diferentes grupos humanos con diferentes costumbres y culturas distintas, promoviendo la igualdad, integridad y convivencia armónica. Conforme a ello, la interculturalidad está basada en el respeto a la diversidad, integridad y crecimiento, por igual entre culturas. Finalmente, los resultados obtenidos a través de la creación de ellos, los municipios indígenas del estado de Morelos, y de cierta manera en términos generales tenemos los siguientes. Conforme a los resultados que se dan mediante la creación de los pueblos y poblaciones indígenas en el estado de Morelos, arrojamos los siguientes. Vías de comunicación. Los pueblos indígenas, en su mayoría nahuas y totonacos, tienen acceso a varias carreteras y caminos de terracería que les permiten una estrecha comunicación con las cabeceras municipales, con los centros comerciales más importantes de la región. Independencia. Permitió que las haciendas se modernizaran, que se consolidara el despojo y el desconocimiento de la propiedad de comunidades indígenas de la región, legitimado el agravio por la legislación de 1857. Revolución y modernización. En la primera década del siglo XX, todas las instituciones que manejaban el poder se concentraban recursos y estos actuaban en el oriente de Morelos de una manera diferenciada y discriminatoria sobre la población, dividida en dos grandes grupos, los indios y la gente de razón. En verano de 1910, Zapata y la gente de su pueblo defendieron armados las tierras en que se realizaban sus cultivos autónomos. En 1915 volvió la paz a Morelos. Durante ese tiempo, el zapatismo hizo la revolución en su territorio, el reparto de la tierra ordenado. La revolución dejó como saldo en el estado un territorio devastado y una población diezmada por su participación en la lucha armada. La hacienda, los ingenios y la infraestructura que sostenía la industria azucarera fueron destruidos. La población campesina e indígena que preservaba la lengua autóctona y sus costumbres también fue reducida drásticamente, así como también se devolvieron tierras a los dueños originales. A mediados de los años 70, cambiar el aficionado al medio rural del estado de Morelos por más de una moderna e industrial. El proceso de urbanización e industrialización ha modificado sustancialmente en los modos de producción y de vida de los pueblos indígenas, de la identidad, la migración laboral y educativa en las comunidades indígenas, el trabajo fabril creciente como fuente principal de ingreso familiar, la agricultura como actividad complementaria y de autoconsumo. Asimismo,
La cultura y la identidad también forman parte de la comunidad lingüística compuesta por una serie de grupos hablantes de una lengua materna y mexicana, los cuales son herederos de las grandes culturas del altiplano central. Llegaron a dominar y tener presencia en la cuenca de México y la región mesoamericana en la época prehispánica. Dentro de los elementos que conforman la identidad tenemos los siguientes: lengua, organización social, cosmología y religión, fiestas, ceremonias y rituales, artesanías, indumentaria, ofrenda de los aires, ceremonia agrícola de la flor de pericón. Como punto importante también destacamos la demografía, que de acuerdo a los censos nacionales de la población de 1930 a 1980, la población hablante de lenguas indígenas en el estado de Morelos ha seguido una tendencia al crecimiento en términos absolutos, al pasar de 15.658 personas en 1930 a 3.143 indígenas en 1980. En el mismo periodo, considerando el porcentaje de la población hablante de lenguas indígenas, pasó del 11.8% de la población total en la entidad a solo el 3.8% de la población de 5 años y más. Para 1950, de acuerdo a una clasificación LOMNIST de los municipios del estado por densidad de la población indígena apoyado en los censos de población y vivienda de 1950 a 1960 y 1970. Los municipios que contaban con una mayor densidad de población indígena eran Tepoztlán, Puente de Ixtla y Tetela del Volcán. Como punto más igualmente importante, la existencia, la etnoecología, así como los abundantes recursos hidrológicos en Morelos, la convierte en una región que posee tierras de gran calidad, aunque la morfología impide la existencia de áreas extensas donde sea factible mecanizar las labores. Además de lo reducido de sus valles y cañadas, la economía indígena de Morelos se ha basado desde épocas antiguas en la actividad agrícola. También se destaca la economía, ya que Morelos tiene un nivel desarrollado económico intermedio en relación con el conjunto nacional, con un proceso de industrialización que se ha impuesto desde hace unas décadas y que condujo a que la producción manufacturera desplazara como principal actividad económica la agricultura, al comercio y a los servicios. De igual manera, las relaciones del Estado con los pueblos indígenas destaca que la nación mexicana tiene una composición pluricultural, sustentada originalmente en sus pueblos indígenas. Igualmente, hace mención a que la ley protegerá y promoverá el desarrollo de sus lenguas, culturas, usos, costumbres, recursos y formas específicas de organización social y garantizará a sus integrantes el efectivo acceso a la jurisdicción del Estado, de los juicios y procedimientos agrarios en que aquellos que sean parte se tomarán en cuenta sus prácticas y costumbres jurídicas en los términos que establezca la ley. Ahora, pasaremos al apartado de los beneficios y derechos, y conforme a estos se expresa que se tiene el derecho a la libre determinación, a decidir sobre las formas de convivencia y organización social, económica, política y cultural, aplicar sus propios sistemas normativos, elegir conforme a sus normas a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus mismas formas de gobierno. También está el preservar y enriquecer sus lenguas y conocimientos. De igual manera, acceder con respeto a las formas y modalidades de propiedad y tenencia de la tierra, establecidas en los ordenamientos jurídicos correspondientes, y a las leyes de la materia, así como a sus derechos adquiridos. También, acceder plenamente a la jurisdicción del Estado. Asimismo, impulsar el desarrollo regional de las zonas indígenas con el propósito de fortalecer las economías locales y mejorar las condiciones de la vida de los pueblos mediante acciones coordinadas en los 3 órdenes de gobierno. También, extender la red de comunicaciones que permita la integración de las comunidades mediante la construcción y ampliación de vías de comunicación y telecomunicación. Por último,
apoyar las actividades productivas y el desarrollo sustentable de las comunidades indígenas mediante acciones que permitan alcanzar la suficiencia de sus ingresos económicos y la aplicación de estímulos para las inversiones públicas y privadas. Para terminar, fue gracias al apoyo de los representantes de las comunidades de Xochocotla, Cuentepec, Coatetelco y Tetelcingo que el gobernador Graco Ramírez mandó al Congreso del Estado una idea en la que recomienda la construcción de municipios indígenas con el fin de que decidan por sí mismos su autogestión, futuro y sus usos y prácticas de sus comunidades. En pocas palabras, con la propuesta de reforma a la Constitución Política del Estado de Morelos, sirve también para motivar, facilitar y dar acompañamiento a las propuestas de las comunidades originarias que cumplan con criterios etnolingüísticos y de asentamiento físico para alcanzar la autonomía municipal. Asimismo, la Constitución Política del Estado de Morelos establece que para crear municipios indígenas no se debe seguir el criterio del número de población, sino la disposición determinante de que los habitantes se identifican por su lengua, por su cultura, por sus usos y sus costumbres. Hasta aquí, consideramos que es importante que se otorgue el reconocimiento a las comunidades indígenas que se rigen bajo sus propios sistemas normativos, reconocer y hacer válidos sus derechos, erradicando toda exclusión y discriminación. Gracias por su atención.